La lucha del Estado de Israel por terminar con la organización terrorista Hamás continúa, y las complicaciones son cada vez mayores. Rehenes israelíes secuestrados, población civil afectada y cientos de kilómetros de túneles subterráneos. ¿Pero cuál es el futuro para Gaza cuando todo esto termine? Por otro lado, en México se vive una crisis por agua. Una crisis que, por cierto, apenas comienza. ¿Qué es lo que la provocó? Y sobre todo, ¿qué alcances podría tener? Estas y otras preguntas responde en la entrevista para Enlace Judío el especialista Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdra, pues tenemos dos temas importantes para esta entrevista. Por un lado Israel, por otro lado México. Empecemos con el Estado de Israel. Seguimos en guerra, seguimos con más de 100 rehenes, 136 para ser exactos. No se sabe si hay una cantidad importante de rehenes ahí que ya fallecieron o no. ¿Qué es ganar la guerra? Hay tantas preguntas en el tablero que yo quiero concentrarme en la que creo que es la que más impera en la mente de todos nosotros. La pregunta sería, ¿qué va a pasar en el futuro con Gaza? Es decir, ¿quiénes son los probables actores que podrían llegar a gobernar este pedazo de tierra? Mira, el que te diga cómo va a terminar esto es que no sabe nada. Esto es lo que te quiero decir, bajo un principio de que pues, el tema es un tema muy complejo, sumamente complejo. Por principio de cuentas, tienes la necesidad de encontrar una salida a los rehenes. Y ese es uno de los elementos fundamentales. En Israel hay una especie de debate interno difícil de manejar entre si la prioridad es ganar la guerra, y esto quiere decir eliminar a Hamas, quiere decir acabar con Sinwar, Mohammed Dev y compañía, o primero ir y llegar a un acuerdo para liberar a la mayoría de los rehenes. En ambos casos las situaciones son, digamos, de un espacio cerrado, le llaman. En hebreo se dice Mavoy Satum, o sea, en una imposibilidad de encontrar una salida. Es una crisis porque no hay respuestas hacia eso. Se calcula que alrededor del 30% ya de los rehenes han fallecido. Estamos hablando, por lo menos en términos ya certeros, de que quedarían más o menos entre 104 y 109 rehenes vivos. Probablemente el resto son básicamente cuerpos. La crisis dentro de la sociedad israelí está dada por aquellos que tienen, por supuesto, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos como rehenes, y que para ellos la prioridad, para ellos y simpatizantes de ellos, la prioridad son los rehenes, y en ese sentido habría que pactar algo para liberarlos primero. Y aquellos otros que asumen que no puede haber un pacto de esta naturaleza porque Hamas no lo va a aceptar, y lo aceptaría solamente, dicen, con el aumento de la presión militar, básicamente con la casi destrucción de Hamas. Y esta es una lucha entre el interés privado, llamémoslo así, de un grupo de individuos a los cuales el Estado les falló, porque les falló, el Estado desapareció durante varios días a partir del 7 de octubre, y esa población dice, tú me fallaste, me los tienes que regresar. Y aquellos otros, que todavía probablemente sean una mayoría, que insisten en que hay una posibilidad de un triunfo militar y con ese triunfo liberar rehenes. Esas son las dos partes, y ahí están metidos en un pleito incluso dentro del propio gabinete de guerra, entre los más moderados, incluyendo por supuesto a aquellos que de una manera muy clara han entrado al gobierno, ¿sí?, como parte de lo que podríamos llamar un elemento de contención. ¿Sí? Gadi Eisenkot, que perdió incluso uno de sus hijos ahí, Benny Gantz, insisten en que tienen que estar ahí porque si no, la parte dura, la parte de que en el fondo lo que está diciendo es, si tengo que sacrificar a los rehenes, lo tengo que hacer. No lo dice abiertamente porque sería un suicidio político, pero en su perspectiva, e incluso en el último discurso de Netanyahu, la prioridad ya es básicamente el triunfo
el triunfo total, y en ese sentido es como se maneja. Ahora, supongamos que la opción del exterminio de Hamas funciona o procede. Para eso, hoy lo que se está hablando, estamos grabando esto un viernes, para lo que se está hablando es que la población palestina, o alrededor de 1 millón de pobladores palestinos que están en Rafah, en la parte que colinda con Egipto, la frontera con Egipto, van a ser trasladados. 1 millón de personas, dice el gobierno israelí, los quieren trasladar al norte. La pregunta es ¿a dónde? Al norte, porque el norte está totalmente destruido, o al centro, donde hay algunos espacios. ¿Por qué los quieren llevar ahí? Porque quieren entrar directamente a Rafah, y el gobierno norteamericano, que pues ya está sufriendo la presión de países árabes, del desgaste con respecto a el tema de derechos humanos, el tema de civiles muertos del lado palestino, les dice cuidado, porque entrar a Rafah implica, le dicen Rafah, implica golpear fuertemente a un montón de civiles en algo que podría ser una verdadera masacre. Ese es el dilema en este momento. No hay posibilidad desde la perspectiva israelí y norteamericana de que Hamas forme parte. Ha sido una de las propuestas de algunos de los grupos en Hamas, que dicen que estarían dispuestos a una coalición de gobierno con la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas. Y esto no se lo cree nadie. Recuerden ustedes que en 2007, en una rebelión de Hamas contra la autoridad palestina, los que gobiernan Cisjordania, Judá y Shomrón, bueno, pues los señores de Hamas terminaron matándolos a todos. Los de la autoridad palestina los aventaban por los techos de las casas hacia las calles y los eliminaron. En ese sentido, esa opción de intentar un acuerdo, digamos, Hamas, autoridad palestina, no estaría en el escenario como algo real. La segunda, y esa es la más complicada, se habla de que existe una especie de servicio civil en Gaza de palestinos que no estarían identificados necesariamente con Hamas, y que son los que recogen basura, cobran cierto tipo de impuestos, realizan, digamos, labores de asistencia social, etcétera, o asistencia civil más que social, y que esos serían los que, en una especie de acuerdo político con la autoridad palestina y con Arabia Saudita fundamentalmente y otros aliados, entrarían, digamos, al proceso de reconstruir Gaza, de, convertirla en una especie de espacio que podría en un momento determinado ser parte de un Estado palestino. Esto se ve hoy muy, muy lejos, muy complicado, con una enorme dificultad para poder encontrar una decisión. Y por eso la respuesta de ¿qué hacemos después? Es una respuesta que tiene que ir condicionada a cómo termina el antes. Si finalmente obligan a Israel, por X razones, a no acabar con Hamas porque no pueden tomar Rafah, porque Egipto no va a permitir que se crucen los palestinos al otro lado, Israel quiere controlar el paso Filadelfia, el corredor Filadelfia, que es, digamos, la zona que divide Gaza de Egipto y que ahora la controla Egipto, y donde por ahí pasa todo el contrabando de armas y todo lo que hasta ahora ha manejado. Eso está relativamente complicado. Y otro elemento más, y con esto concluyo la pregunta, cuando el ejército israelí se ha retirado de zonas en el norte, digamos, porque ya han eliminado supuestamente a los terroristas palestinos, inmediatamente la ayuda humanitaria, la organización de lo que queda ahí, es tomado por Hamas. O sea, han tenido que regresar a zonas del norte porque la estructura de Hamas tiene tal fuerza, más allá del poderío militar, que en el momento en que se produce un vacío por efecto de una acción militar y después te sales de ahí, recuperan ellos el espacio. Catch-22, decían algunos, trampa 22, no hay salidas.
No hay salidas a menos que aparezcan dirigentes en varios lados que sean capaces de asumir una decisión colectiva con costos para las distintas partes, pero que hasta hoy todavía no se ve nadie. Eso es lo más complicado, Esdra, que aunque la franja de Gaza está completamente destruida, tenemos tantos civiles en el sur. ¿Qué es acabar con Hamás si Hamás es una idea? ¿Qué es acabar con Hamás si quizá los líderes más importantes están cómodamente ubicados en Qatar? En fin, ahora tenemos otra segunda circunferencia, por llamarlo de algún modo, que es pues la intervención de Estados Unidos, estos 3 soldados norteamericanos que fueron asesinados por un dron iraní y que ya tuvimos las represalias que Biden indicó. Eso podría escalar la violencia a un mayor nivel, ¿cierto? Estamos en un punto delicado. A ver, esta no es una guerra entre Israel y Hamas. O sea, originalmente el 7 de octubre así fue como se apareció. Pero esto tiene que ver con una alianza que es bastante complicada, pero que vale la pena explicarla. Mira, el eje, digamos, de control o de influencia en el Medio Oriente se llama Irán. El fundamentalismo islámico, los ayatolás, toda esta visión fundamentalista islámica, que consiguió, siendo chiitas, volverse, junto con Qatar, que esa es otra historia, el principal financiero de Hamas. Miles y miles de dólares se encontraron de Shkalim, es todo dinero mandado finalmente por Irán, un Hamas. Irán tiene control sobre el Líbano, porque Hezbollah es su brazo armado y es quien gobierna ahí, más allá de un gobierno civil que no tiene ninguna influencia. En Siria, Bashar Assad es hoy un individuo que depende total y absolutamente del financiamiento iraní para poder funcionar. La parte norte de Irak, ahí opera se llama Kateb Hezbollah, que es el órgano de control y de presencia y de acción de Hezbollah en Irak. En el Irak, en donde los chiitas pues, son la mayoría y en donde hay una presencia militar importante. Ahí fue precisamente desde donde fue el ataque en contra de la base norteamericana. Y todavía hay que añadirle Yemen con los hutíes, que son este grupo que definitivamente tiene la capacidad, como para, financiado por Irán, lanzar cohetes y misiles en un intento precisamente de lo que tú dices, de regionalizar, de ampliar la guerra. Otros dos elementos que están presentes que creo que son importantes. China como alguien que le echa un ojito ahí, o sea, está presente, pero más que nada Rusia. ¿Por qué Rusia está muy interesada en que el conflicto sea grande? Porque es la posibilidad finalmente de que la ayuda militar y toda la concentración de recursos se vaya hacia el Medio Oriente y Ucrania quede prácticamente sin apoyo militar o sin apoyo económico. Por eso es la presión constante de Rusia para que esto también se prende. Rusia e Irán tienen ahí una agenda común y creo que esto es importante hacerlo notar. Acuérdense que incluso algunos rehenes de origen ruso fueron liberados más allá de los acuerdos que establecieron entre Israel, porque Rusia consiguió la liberación. Rusia tiene influencia sobre Hamas a través de Irán. Y el último elemento que te diría, que lo dejamos ahí volando, pero creo que está presente en esta imposibilidad de negociar, es que ya hay una división entre el liderazgo que tú mencionaste de Hamas en el exilio, que están en Qatar fundamentalmente, los que estaban en Líbano ya se fueron después de que Israel mató a Al-Aruri, que era uno de los dirigentes importantes de Hamas en Líbano. Y es el problema de que desde hace 10 días el señor Sinwar, que es el que maneja la guerra dentro de Gaza, el que tiene el control de Gaza, no se comunica con sus, digamos, aliados, socios, jefes, como le quieran llamar. En algo que dicen, bueno, es que a lo mejor ya perdió el contacto, ya no tiene cómo comunicarse y está brincando de un lado a otro. Y hay quien insiste, y es una hipótesis, pero no es muy descabellada,
que Sinwar no está dispuesto, entendamos que Sinwar es un ideólogo fanático, es el Goebbels de este asunto, es la figura que finalmente tiene la capacidad y la fuerza de matar y matarse a sí mismo por esta idea del fundamentalismo islámico, de la transición entre la vida y la muerte que no tiene división. Pero bueno, el hecho es que mientras Ismail Haniyeh o Khaled Mashal negocian en Irak, en la zona de Qatar y en otros lugares, el señor Sinwar simple y sencillamente lo que les dice es: yo no juego a lo que ustedes juegan. Ustedes quieren un acuerdo de supervivencia que me costaría a mí o la vida o que yo salga al exilio y pierda el poder. Y parecería ser que él dice: yo me muero aquí con toda la gente y con todos los propios rehenes. Y esa es la dificultad en la que estamos metidos. Claro, nada sencillo, Esdra, pero ahora quisiera pasar a temas nacionales, porque también tenemos complicaciones internas bastante importantes. A ver, todo el tiempo hemos estado con dos figuras que pueden ser candidatas a la presidencia, que por un lado es Sheinbaum y por el otro lado es Xóchitl, pero de pronto tenemos a un tercer actor que es Jorge Álvarez, y la pregunta para ti es: ¿Jorge Álvarez también juega en esta contienda? Mira, todavía no empezamos las campañas, que ya han comenzado de una o de otra manera. Esta va a ser una elección, ya la habíamos platicado en algún momento, una elección polarizada, enormemente polarizada, en donde Movimiento Ciudadano podía jugar el papel, digamos, de el péndulo, aquel que se mueve para un lado y su candidatura apoya a un sector, apoyaría le quitaría votos a Morena y se los daría a Xóchitl, o viceversa. Sin embargo, el grave problema que hoy vive México, en otro momento vivíamos una estructura de muchos partidos políticos. Hoy hay solo dos bloques. El bloque de continuación de la Cuarta Transformación con López Obrador y su forma de hacer política y de concentrar poder, y Xóchitl Gálvez con todo el resto del aparato político, desde Ciudadanos hasta los dinosaurios del PRI, hasta los jerarcas del PAN, ¿sí? Hasta lo que queda del PRD, en una visión de intentar continuar con un proceso, digamos, plural, democrático, de equilibrio de poderes. Cuando entra la figura de Álvarez Maínez, cuando entra Movimiento Ciudadano, estaban buscando un candidato fuerte. Optaron primero por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero tiene ahora sí que una cola larga que le pisen, y sabía que si él pedía la licencia y en su lugar entraba alguien nombrado por el Congreso de Nuevo León, que por supuesto no tenía ahí la mayoría, pues lo iban a pescar bien y bonito con una serie de irregularidades, llamémosle así, por las cuales no podía surgir. Y en ese sentido se fue quedando Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado, que es el dueño del partido, se fue quedando sin fichas. Y decidió optar por un muchacho que brincó del PRI al PAN, a muchos partidos, y llegó a Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Ellos están apostando lo que llaman nueva política y una visión muy arriesgada de la realidad. Hace unos días aparece en un video tanto el gobernador de Nuevo León como el propio Álvarez Maínez en un palco en el estadio de Nuevo León, el estadio de los Tigres, pues emborrachados, ¿no? O sea, totalmente borrachos. Y se graban y lo suben a redes. Yo uno diría, bueno, pues eso es suicida, ¿no? Uno diría, ¿quién se le ocurre esto? Cuando uno empieza a pensar más a fondo, diciendo, no puede ser tanta estupidez para un candidato, es que este modelo de volverse popular, de volverse agresivo, el modelo de Trump, de decir, yo puedo matar a quien sea en la Quinta Avenida y seguir siendo candidato y ganar la presidencia, y yo hago lo que quiera con las mujeres, y etcétera, que alguien diría, bueno, ya te estás pegando un tiro en la cabeza. Resulta que hay sectores de población que ese tipo de actitud la ven como una actitud valiente, por llamarla así, una actitud de alguien que es abierto y que se emborracha y que insulta y que amenaza, etcétera, etcétera. Mi percepción es que a ellos no les alcanza para eso.
que esto los daña más de lo que los beneficia por la propia debilidad del partido. Y que en una contienda entre dos bloques, en una contienda entre dos grandes bloques, normalmente el chiquito, el tercero, termina desapareciendo. Eso le pasó, por ejemplo, en España al partido Ciudadanos, no sé si lo recordarán. Ciudadanos era un partido que terminó siendo así como el partido del centro, y fue teniendo fuerza, y de repente en España se polarizó todo hacia o los socialistas o los populares, los conservadores, digamos, y los más liberales socialistas. Y se acabó. Cuando se dieron las votaciones, Ciudadanos desapareció del mapa. Y ese es el riesgo que corre. Vamos a tener una contienda difícil, complicada, sin duda alguna, con elementos de violencia que desgraciadamente aparecen por el tema básicamente del narcotráfico, que tiene control sobre ciertas zonas, pero también vamos a tener una elección en donde pues habrá que ver si el enfrentamiento es Xóchitl contra Claudia o es Xóchitl contra el presidente, en un juego bastante más complicado de lo que teníamos. Y para terminar esta entrevista con un tema preocupante realmente, es que pues hay una situación en la que podría México quedarse sin agua, está escaseando el agua. ¿Qué pasó con este tema de la presa y por qué es tan importante? Mira, estamos hablando de un fenómeno a nivel, digamos, por lo menos de América y en algunas partes de África, del fenómeno del Niño, que es un fenómeno de una ausencia de lluvia por mucho tiempo. En México no se le dio atención a esto y las presas que llegaron a estar en el año 2022 al 50-60%, hoy todas las presas están al 30%, si no es que en algunas hasta el 20%. Hay quien exige que se declare una emergencia nacional porque fundamentalmente en el caso de la Ciudad de México, el sistema Cutzamala y todo lo que lo apoya a los lados, con lo que pueden seguir manejando el sistema Lerma, están en niveles ya muy bajos, en donde si tú bajas a un determinado nivel, no te digo al 0, a menos de 30 o 20, ya estás en niveles de agua muy contaminada. Y cuando eso pasa, pues te vas a meter en un problema en donde lo que dicen es, pues le vamos a bajar ni modo a la agricultura, porque no le puedes quitar el dinero a la gente. Pero entonces el problema de alimentación se puede volver muy grave. Están pidiendo que empiecen a sacar de lo que se llaman mantos acuíferos, o sea, pozos, y de pozos sacar agua. Eso es muy costoso, y además no tendrías la posibilidad real, digamos, de suplir lo que falta. Hay un problema que tendría que manejarse así y que por lo pronto nos obliga a cuidar el agua, sin duda alguna, si siempre fue una obligación. Hoy estamos ante una situación que muchos ya califican de emergencia en México en general y particularmente en la Ciudad de México. Y sin embargo hay una gran parte de la población que ni siquiera está enterada. Así que gracias, Esdra, por informarnos y a cuidar el agua, que debió de ser así siempre, pero ahora más que nunca. Gracias, Esdra, por tu tiempo para esta entrevista y nos vemos en próximas ocasiones. Gracias, Nadia, por esta entrevista y Enlace Judío por ello. Gracias, hasta la próxima.